Vamos a leer Mateo 26, 26, 29. Y dice así: mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: tómenlo y cómanlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos cada copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y dijo: cada uno de ustedes beba de la copa, porque esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio para perdonar los pecados de muchos. Acuérdense de lo que les digo: no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Hay una parte aquí particular que es lo que se refiere el día de hoy, y esta versión me gusta porque lo dice así. La otra, nueva versión internacional no lo menciona, que Jesús es el que parte el pan. Es un pan, como hemos visto, como este que tiene en la pantalla, que es el matzá, y él básicamente lo que hace es partirlo en pedacitos, dice ahí, y repartirlo entre sus discípulos. Eso tiene una simbología bien especial cuando vemos y hablábamos precisamente del significado de la sanidad, que es reparar precisamente, es volver a coser lo que está partido. Y vemos que el Señor parte de su bendición y está representado en el pan, es la sanidad que trae para nuestros cuerpos. Y hay otro dato aquí importante cuando él dice que es de no volver a tomar esta copa, que estábamos hablando ayer, que en este momento es la cuarta copa que se repartía en la cena del Señor, o en el momento de la Pascua, que era lo habitual para esta ceremonia, y dice que no va a volver a tomar de esta copa. Si pasamos a Lucas 24:30, estamos en un momento ya después de que Jesús resucita, y hay una historia que nos cuenta aquí en el camino, después del camino de Emaús, que se reúne con dos de los discípulos, y dice así: luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Y creo que debemos recordar en ese momento, cuando ellos se les abren los ojos y lo reconocen. Hasta el momento les había contado toda la historia de la Torá, básicamente, donde se refiere a la venida del Mesías. Y aquí vemos que no se menciona para nada el vino. Quiere decir que ya en este momento él no cumple su palabra de no volver a tomar ninguna copa de vino hasta que sea en su reino, en la boda del Cordero, que algún día estaremos en su presencia. Y es un dato significativo aquí también, como vuelve a partir el pan y se lo da bendecido. En ese momento se abren los ojos también del entendimiento y comprenden todo lo que él había dicho, y en ese momento también aclara su mente, aclara sus ojos, y empiezan a entender y a reconocerlo, la presencia de él, pero en ese momento desaparece y ya ellos no lo vuelven a ver hasta el día de la ascensión. Hay otro dato importante aquí, que es lo que hoy voy a enfatizar, y quiero que quede claro esta parte, y está en Hechos 5:42. Es un pasaje ya después de que Jesucristo ha partido hacia el cielo, y empieza a contarnos cómo es la vida de los primeros creyentes, cómo es la vida de la iglesia primitiva, y nos refiere que algo bien especial aquí, algo que anteriormente a esto simplemente se hacía por los sacerdotes, empieza a realizarse a nivel de la casa, de casa en casa. Dice así, Hechos 5:42, dice en su palabra: y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Y fíjense cómo aquí el Señor aclara que es algo que se empieza a practicar. Tenemos que ubicarnos históricamente lo que está pasando aquí en los momentos de persecución, de sufrimiento, y no solamente porque no era fácil reunirse en un lugar específico. Ustedes saben que seguía los judíos, los fariseos, los saduceos a cargo del templo, y ellos lo seguían practicando aquí. Pero los cristianos iniciales, que son los que estaban siendo perseguidos, lo empiezan a hacer de casa en casa, y dice día tras día. Quiere decir, todos los días se reunían a enseñar la palabra y anunciar las buenas nuevas de Jesús, todo el mundo conversando lo que el Señor había hecho,
y cómo había resucitado. En Hechos 2:46 vuelve y nos aclara esto. Es un pasaje que para nosotros como pequeña manada fue muy significativo cuando empezamos, y era lo que el Señor nos hablaba. Decía, no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Fíjese que aquí vuelve a mencionar el partimiento del pan como un hecho bien especial dentro de sus reuniones. Debemos recordar que siempre que las familias se reunían a estudiar la palabra, era un gozo, era una fiesta, una celebración, pero había un momento especial en esa reunión, que era el partimiento del pan, y además había comida, había parte, era muy habitual en el pueblo judío reunirse a comer como algo, una ceremonia bien especial. No es cualquier comida, la comida para ellos es bien un motivo de alegría, de generosidad, de gozo y de poder compartir con los amigos. Pero hay un momento de la cena bien especial, que era el partimiento del pan. Sin embargo, también Pablo nos menciona en Hechos 27 como el primer día de la semana, como digo, no solamente era para la reunión después de Shabbat, simplemente podía hacerse en cualquier día, y el primer día de la semana, que lo que consideramos el domingo para nosotros, dice, nos reuníamos para partir el pan. Y aquí vuelve a insistir de que no necesariamente era en una fiesta de Pascua o en el Shabbat, eran días que para todo que hubiera posibilidad de hacerlo, había que hacerlo, y así el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. Cada vez que se reunían a estudiar la palabra, cada vez que se reunían a compartir de Jesucristo, aprovechaban y partían el pan. ¿Esto qué nos indica? Que era una celebración que lo hacían, como dice, cada día. No importaba, como muchos lo acostumbramos, o en muchas iglesias acostumbra que el pan se hace una vez por año o se comparte solamente una vez al mes en algunas iglesias. La mayoría de iglesias que nosotros conocemos en nuestro medio lo hacen un día a la semana. Pero aquí la palabra nos vuelve a recordar que era cada día que se reunían a estudiar la palabra, y eso es una actividad que se hace de casa en casa. Y es importante retomar esto. En la Biblia se menciona, en 1 Corintios 10:16 nos menciona algo muy especial. Esta copa de bendición por la cual damos gracias, dice, no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y cuando habla precisamente de este partimiento, precisamente trae a colación cómo el Señor fue casi que macerado en la cruz, y es lo que nos debe traer a la memoria, que Él hizo eso precisamente como parte del pacto que establecía en el Nuevo Testamento para la iglesia. Y es lo que debemos siempre recordar cada vez que nos reunimos como algo bien especial. Ahí se concluye básicamente toda la Torá, y se cumple todas las profecías de la Torá, y en ese momento empieza un nuevo pacto con su iglesia. Primera de Corintios 11:25 vuelve y nos aclara esta parte. Recordemos, como hemos estado estudiando últimamente, la iglesia de Corinto era una iglesia que había muchas divisiones, muchos pleitos. Sin embargo, vuelve y hace esta alusión Pablo. Dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced eso todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Y vuelve a insistir en otras versiones, precisamente era todas las veces y todos los días que hagan esto, lo deben hacer en memoria de él. ¿Esto qué nos indica? Como hablábamos ayer, recordando que ya no es en memoria de la salida del pueblo de Israel de Egipto, sino que era ya en memoria de él, porque ya él nos estaba dando la libertad a toda su iglesia, la libertad del pecado, la libertad del dominio de Satanás y la liberación de las plagas. Y ese es el pacto que de ahí para adelante se establece, y por eso hay que hacerlo en memoria
de él, y ya no como lo hacían el pueblo judío, que era memorizando la salida de la esclavitud egipcia. Hay unas fiestas de amor que fueron famosas durante los primeros siglos de la iglesia cristiana. Lo menciona Judas 12, y también recriminando de que esto debía ser en orden. En Judas 12, como saben, Judas no tiene capítulos, solamente hay un capítulo, y el versículo 12 dice: estos individuos son un peligro oculto, sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Como decía, cada reunión donde se reunían los cristianos eran consideradas fiestas de amor, donde debía prevalecer el amor de uno de los otros, donde eran fiestas donde la gente se alegraba con ir a tener la posibilidad de reunirse a escuchar la palabra. Pero sin embargo, como digo, siempre ha habido momentos de corrupción de esto, donde la gente aprovecha para cambiar el sentido de esto. Y eso nos debe llamar la atención, que cuando nosotros nos reunimos no es una reunión social. No, es muy agradable vernos las caras, es muy agradable disfrutar la presencia de cada uno, así sea en medio virtual, pero no debemos olvidar que es una ceremonia muy especial donde recordamos, y lo principal debe ser lo que Jesús hizo por nosotros. Y aquí precisamente en el libro de Judas, precisamente se habla de este asunto, donde hay que tener mucho cuidado de que esto no debe convertirse en una falta de respeto o convertirlo en una parranda, como dicen. Estas fiestas de amor se practicaron en los primeros siglos. Sin embargo, en el siglo IV, en el Concilio de la Odisea, ya después de que Constantino básicamente había convertido el cristianismo en una religión, ahí empiezan a prohibir estas reuniones. Querían tener el dominio de las personas, tenían que hubiera una sola autoridad, y esa autoridad era la que impartía o partía el pan, y eso se convierte como tal en la misa, que se conoce, como hablábamos ayer, que es la cena del Señor. La misa significa cena del Señor, y lo que hicieron fue en este momento, en este concilio, prohibir que la gente se siguiera reuniendo en las casas, y se convierte en una sola reunión donde había un sacerdote y era el único que podía impartir la cena del Señor para los feligreses. Y aquí empieza a cambiarse el propósito de la iglesia primitiva. 1 Corintios 11, 29, 30 nos vuelve a insistir en lo sagrado que es esto, y en la seriedad que debe tener cada vez que nos reunimos a partir el pan en la mesa. Dice: porque la persona que coma y beba sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí misma. Y esto debe ser bien importante, y vemos la significancia del partimiento del pan. Es por esta causa que muchos entre vosotros estáis débiles y enfermos, y algunos han muerto. Entonces fíjese que algo que fue creado precisamente como una celebración para recordar la liberación de las plagas, cuando se hace en forma respetuosa, o que no se hace con la seriedad que esto merece, recordando lo que el Señor hizo por nosotros, puede provocarnos esa debilidad, o la enfermedad, o hasta la muerte nos puede llevar. Y es algo muy delicado, y algo que uno debe hacerlo con mucho respeto, con mucha solemnidad, por lo que significa este partimiento del pan. Es básicamente recordar el cuerpo macerado de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice que uno debe examinarse y probarse uno mismo. Examinarse la palabra original quiere decir probarse uno mismo, y no solamente es nuestra relación en forma vertical con el Señor, sino una forma horizontal también con los hombres. Por eso dice, antes de tomar la cena, de examinarse. Si usted tiene algo contra su hermano, vaya, pida perdón. Si usted le debe algo, vaya y pague. Si usted hay algo que sienta que otros le han hecho daño, también perdone. Es una situación de que hay que pedir perdón al Señor, perdonar a las personas que tenemos a nuestro alrededor, y que también pedir perdón si es necesario. Entonces, es ponerse todas las cosas completamente claras y transparentes después de ser probadas ante el Señor. Esto debe hacerse antes de partir el pan, por la seriedad que esto conlleva. Santiago 5:16
nos insiste en esta parte. Dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Y como le decía, hemos hablado varias veces de esto, que para que la oración sea poderosa y eficaz, primero hay que confesarse precisamente, hay que sanar el corazón antes de orar, y no solamente pidiendo perdón a Dios, sino también debe uno confesar sus pecados. A quien uno le ha hecho daño, pues es bueno confesarle ese daño, restaurar ese daño y después sí sentarse a la mesa en forma digna. Y es algo que el Señor nos vive recalcando en diferentes pasajes. Lucas 4:4 nos vuelve a centrar en algo bien importante. Como les decía, cada vez que el pueblo o las familias se reunían a estudiar la palabra del Señor, la Torá, o simplemente, como en esa época primitiva, era contar todo lo que Jesús había hecho, todas las anécdotas que habían tenido con él, se reunían y partían el pan. Pero no solamente del pan vive el hombre, como dice Lucas 4, y esto también hace referencia a un pasaje de la Torá. Dice, escrito está, cuando fue tentado Jesús, precisamente fue una de las tentaciones que Satanás le puso, y él le contestó con la palabra. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. Siempre importante, no solamente el alimento físico, que esto representa, sino el alimento espiritual es lo importante también aquí. Y toda nuestra vida tiene que estar basada en la palabra, basada en la ley. No podemos dejar de cumplir los mandamientos del Señor simplemente y esperar que con la toma del pan sean sanadas nuestras dolencias, sino que tiene que nuestra vida estar completamente ligada a la palabra, a los mandamientos del Señor. Esto es base a Deuteronomio 8:3, donde dice, te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino que de todo lo que sale de la boca del Señor. El día de mañana vamos a profundizar sobre el maná y vamos a ver la ascendencia de eso, pero como digo, no solamente por el pan que Dios le dio al pueblo hebreo en el desierto se mantuvo sano, sino que ellos tenían que obedecer, como hemos visto. Cuando se desobedece la palabra del Señor, pues trae unas consecuencias. Y básicamente eso es lo que uno tiene que tener presente. Tiene que uno tener una vida de santidad para que al tomar ese pan y hacerlo en memoria de esa expiación, como se hacía en ese momento, eso es la expiación, donde es el pago por nuestros pecados, podemos gozar de esa sanidad y esa vida sin enfermedad. Dice, él fue traspasado por nuestras dolencias, por nuestras rebeliones, perdón, y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Como dice Isaías 53, está profetizando lo que iba a pasar con Jesucristo, donde él iba a ser macerado, como hizo, y ese fue el precio de nuestros pecados. Por eso es importante que nosotros confesemos sus pecados para que al recordar lo que él hizo por nosotros se cumpla también esa profecía en nuestras vidas, de que fuimos sanados por esas heridas, porque él ya pagó por ese precio. En 1 Pedro 24 nos recuerda y nos recalca lo que pasó en esta profecía de Isaías y concluye así: el mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas, vuelve a decir eso, ustedes han sido sanados. ¿Qué nos quiere insistir esto? De que el Señor ya pagó el precio de nuestros pecados, que si la enfermedad o las dolencias son resultado de ese pecado, el Señor ya pagó por eso. Quiero recordar e insistir, no todo el mundo que tiene una enfermedad ha sido por pecado. Vemos pasajes en la Biblia donde hay enfermedades que son para que Él se glorifique en nosotros haciendo una sanidad, o simplemente por un proceso natural que nos quiere llevar pronto a su presencia. Hay diferentes causas, pero es algo que, como decía desde el principio, no es el deseo del Señor que el hombre esté enfermo. Entonces, siempre es importante revisar esto y apropiarnos de esa sanidad física que el Señor también promete, física, emocional y espiritual, como decía. Él siempre nos cubre los tres aspectos de nuestra vida para sanarnos, y Él ya pagó el precio de esa sanidad. Así que
es hacernos, apropiarnos de esa promesa, de esas profecías y hacerlo, que eso sea una realidad en nuestras vidas. Vamos a pasar a la cena del Señor. Los invito a que precisamente ya recordando y repasando esto, lo hagamos con la mayor solemnidad, con mayor respeto, que ojalá parta el pan y sepa que ese sonido cuando lo haga implica eso que el Señor también sufrió, lo cual fue traspasado como si fuera ese martillo que fue clavado en esa cruz, ese clavo, o ese látigo que fue puesto en sus espaldas. Que cuando usted parte ese pan, recuerde lo que el Señor, ese precio que pagó por cada uno de sus pecados. Así que los invito a la cena del Señor. En este momento voy a leer el pasaje que lo hemos recordado de todos modos. Dice así: yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de la gracia lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Por eso entre ustedes muchos débiles y enfermos e incluso varios han muerto. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Hoy el Señor nos invita, como dice, a discernir ese cuerpo. Todos sepan lo que significa el partimiento del pan, que en este momento debemos darle la mayor seriedad y recordar este momento como algo muy especial. Cada día de nuestra vida está recordando que el Señor pagó un precio por nuestra vida, por nuestra sanidad, por nuestra salvación, y que debe tener el mayor respeto que podamos tener en este momento, limpiándonos a través de la confesión, entregarle toda nuestra falta, revisarnos, examinarnos, y que todo se haga en la santidad que Él se merece. Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por este momento tan especial, gracias por toda esta situación que nos ha llevado a tener la oportunidad de reunirnos cada día, algo que tú siempre lo deseaste desde el momento desde que creaste tu iglesia, Señor, que se reunieran día a día para recordar lo que tú hiciste en esa cruz con tu Hijo, Señor. Gracias por permitirnos hoy aquí hacer esto día tras día, Señor. Recordar esa muerte en esa cruz, ese cuerpo macerado, Señor, partido en tu cruz, Señor. Te damos gracias por esa sangre derramada y hoy recordamos eso, te pedimos el perdón de nuestros pecados. Queremos presentarnos limpio ante ti, queremos que nos ayudes a perdonar todas nuestras faltas también con cada hermano que hemos cometido y ponernos conforme a la voluntad tuya en tu presencia, Señor. Te lo pido que bendigas a cada una de las personas que hoy lo están haciendo y que sea para la sanidad de sus cuerpos. En el nombre de tu Jesucristo se lo pido. Amén y amén.